Hola a todas y todos, soy Uparela y en este video les hablaré sobre la pelea entre Gojo Satoru y Ryomen Sukuna. No sin antes decirte que te suscribas y le des like al video para que este proyecto siga creciendo. Empecemos. La pelea entre Satoru Gojo y Sukuna fue un hecho que desde los primeros capítulos de la serie se venía planeando. La historia de Jujutsu Kaisen daba a entender que tarde o temprano el enfrentamiento entre estos dos poderosos personajes se iba a dar, ya que se trataba de dos personas que poseen el título del más fuerte, cada uno en distintas épocas, pero que la premisa de la obra relataba que no podían existir dos personas con un mismo título. Al Sukuna reencarnar en el cuerpo de Itadori por medio de los dedos, este acto significaría la existencia nuevamente de aquel ser poderoso de hace 1000 años. Y bueno, en este aspecto la historia de Jujutsu Kaisen se hace interesante. Puede que a corto plazo sea una trama simple, viendo cómo finalizó la serie, pero la confrontación entre estos dos tipos poderosísimos terminó por ser un factor determinante para la historia de Jujutsu Kaisen, ya que, como ya dije, la mera existencia de dos tipos poderosos en una misma época no se puede dar, desarrollando este dilema Gege Akutami por medio de su historia al buen estilo de un shonen de peleas. Prácticamente esta pelea alteraba el orden del mundo Jujutsu Kaisen, ya que rechazaba la naturaleza del mundo de la hechicería, en donde por medio de una ley no escrita, conocida por todos, trata de que cada época tiene su hechicero prodigio. Entonces, que en una época exacta existan dos prodigios de la hechicería era un hecho que desafiaba las leyes de la realidad por sí sola, razón por la cual desde los primeros capítulos de la serie se plantea esta posible pelea entre Sukuna y Satoru, ya que el mismo Itadori le plantea esta pregunta al hechicero más guapo. Hasta ese momento no lo sabíamos, pero el gato Gege ya estaba dando pequeñas pistas sobre la confrontación que iban a tener estos dos personajes a futuro, siendo esta una pequeña introducción para lo que se vendría más adelante en la historia de Jujutsu Kaisen, hablando más exactamente en el arco de Shibuya, arco que se encontraba cargado de muchos elementos supremamente interesantes para la trama de la historia. En este arco cada aspecto se desarrolló de gran manera, no dejando ningún cabo suelto, es decir, todo lo que ameritaba ser contado o desarrollado se hacía muy bien. La misma historia lo abordaba de gran manera, siendo uno de esos elementos la pelea entre Satoru Gojo y Ryomen Sukuna. Esta pelea se dio en un momento muy particular, ya que primero Sukuna no se encontraba dentro de Itadori, sino que tenía como huésped de su alma a el cuerpo de Megumi, provocando una transformación como tal del verdadero cuerpo de Sukuna por medio del cuerpo de Megumi. Aunque la transformación estaba avanzando rápidamente, para el momento en que se dio la pelea con Satoru, Sukuna aún poseía su característica apariencia humanoide mostrada anteriormente cuando estaba dentro de Itadori, mientras que por el lado de Satoru este había quedado atrapado dentro de la prisión confinadora y que gracias a los esfuerzos de los demás hechiceros pudo salir sano y salvo, aunque un poco desgastado, razón por la cual esta pelea se dio en una fecha estipulada entre estos dos. Para el momento que se dio esta especie de preview sobre la pelea que se vendría, todo fluía de gran manera en la historia de Jujutsu Kaisen, tanto que hasta nosotros como espectadores ya sabíamos que esta pelea se tenía que dar, no siendo algo descabellado, ya que la misma historia capítulos atrás nos venía contando poco a poco sobre esta pelea, razón por la cual nunca se vio forzado este enfrentamiento, o por lo menos ese es mi caso, puesto que puede que hayan otras opiniones al respecto de esta pelea. Sin embargo, en mi caso considero que el desarrollo que se tuvo antes del gran momento fueron de gran nivel, tanto que para cuando se dio esta pelea todo se veía de gran manera, y fue así, ya que una vez que la historia empezó a relatar esta pelea todos estamos expectantes de esta hora, observando un gran arsenal de técnicas y habilidades nunca antes vistas. No voy a negar que el concepto de la pelea, el de enfrentar a los hechiceros más fuertes, será muy atractivo de ver, no siendo solo una simple pelea, ya que las tácticas que tuvo esta pelea eran dignas de todo lo mostrado a lo largo de la historia de Jujutsu Kaisen. Las técnicas malditas y los dominios eran algo que hacía aún más fascinante al combate, en donde durante gran parte de la confrontación entre estos dos poderosos hechiceros, el que dominó fue Satoru, ya que se notaba que este tenía un as bajo la manga, como si se hubiera preparado toda la vida para este combate. Todo estaba calculado por parte del hechicero más fuerte de la actualidad, mientras que Sukuna se adaptaba de la peor manera a los ataques de Satoru. Sukuna se notaba confiado en su poder, puesto que siempre lanzaba ataques con tal de garantizar su victoria rápidamente. No obstante, no contaba con el hecho de que las increíbles habilidades de Satoru Gojo fueran tan impredecibles, estando Sukuna sufriendo durante gran parte del combate. Para este punto, la historia de Jujutsu Kaisen daba a entender que el ganador iba a ser Satoru Gojo. Nadie me puede negar esto, todos en algún momento llegamos a pensar que el fallero tipo de cabello blanco con ojos azules iba a ganar. A pesar de ello, ganó el rey de las maldiciones y el hechicero más fuerte de la época dorada del Jujutsu, Ryomen Sukuna, dejando un sinsabor, ya que si bien antes de que esta pelea se diera, todos pensamos que el combate iba a estar reñido, puesto que se trataba de dos hechiceros con el título los más fuertes, pero una vez que el enfrentamiento tomó acción,
se notó de principio a fin que Sukuna estaba siendo acorralado. Tanto Satoru como Sukuna estaban siendo heridos con cada ataque del contrincante. Sin embargo, que se llevaba la peor parte era Sukuna. Siempre fue así, aunque hay un pero, y ese pero es que Sukuna era un tipo que hasta ese punto de la historia se encontraba supremamente rotísimo. Tenía tanto su técnica maldita, su dominio, el relicario demoníaco. También contaba con la técnica maldita de Megumi, la técnica de las 10 sombras. Eso sin nombrar que detrás de esta técnica maldita se encontraba un Shikigami muy poderoso, Mahoraga, que palabra más y palabra menos tenía la habilidad de adaptarse a cualquier ataque o técnica maldita que enfrente. Un ser que con solo decir su habilidad basta para darse cuenta de lo increíblemente poderoso que es, y al Sukuna tener la técnica maldita de Megumi consigo, era evidente que este iba a utilizar a Mahoraga, no se iba a andar con rodeos, siendo este uno de los elementos que a la larga le iba a dar la ventaja al rey de las maldiciones. Recordemos que primero el combate entre Satoru y Sukuna se enfocó meramente entre enfrentamientos de dominio, el relicario demoníaco de Sukuna contra el vacío infinito de Satoru, siendo a primera vista una pelea de desgaste. En este aspecto, como ya dije, el que llevaba la ventaja era Satoru Gojo, ya que eso era lo que daba a entender la historia y lo que mostraba, debido a que se notaba que tras varios enfrentamientos entre dominios el más afectado era Sukuna, y para el momento en que Sukuna iba a recibir el golpe crítico por medio del vacío infinito de Satoru, este invoca a Mahoraga, y para sorpresa de todos ya se encontraba acostumbrado al dominio de Satoru Gojo. ¿Por qué? Porque en esos combates de dominio Sukuna no recibía daño, sino que el que recibía todo el daño era Mahoraga, invocado por medio de Megumi. Sukuna utilizó de gran manera su as bajo la manga, le salió muy bien el truco, tomando la ventaja por primera vez en todo el combate, y aunque Satoru Gojo dio pelea, era evidente que Mahoraga tarde o temprano se iba a adaptar a las técnicas de Satoru, siendo esto un gran beneficio para Sukuna, ya que el último recurso que le quedaba a Satoru ni siquiera le sirvió para derrotar al rey de las maldiciones. Lo dejó mal herido, pero el resultado ya era evidente, teniendo así la muerte de Satoru Gojo. Y bueno, regresando al principio sobre si Satoru Gojo merecía perder, mi respuesta es sí. Así como sustento que esta pelea desde los primeros capítulos estaba destinada a darse entre estos dos poderosos hechiceros, también hay que decir que desde el comienzo de la historia Sukuna demostró un gran interés por Megumi Fushiguro, ya que este tipo se dio cuenta del potencial que tenía su técnica maldita. Quizás desde ese tiempo ya estaba destinado a perder Satoru Gojo, no lo sé, puesto que al final de cuentas el factor por el que terminó ganando Sukuna fue por Mahoraga, nada más. Tal vez sea otra la historia si este no hubiera tenido la posibilidad de invocar a este poderoso Shikigami, dando que la paliza que recibió Sukuna a principio a fin fue de locos, y como ya dije, quien dominó todo el combate fue Satoru, estando casi siempre a la defensiva Sukuna. Esta es la imagen que durante gran parte del combate se vio. Además, me duele admitirlo, pero Satoru Gojo merecía perder debido a todos los elementos con los que contaba Sukuna, pero también soy fiel creyente del hecho de que si este combate se hubiera dado en las mismas condiciones entre los hechiceros más fuertes, no me cabe duda de que Satoru ganaría. Pero al final, en el canon de la serie, todos sabemos cómo terminó esta pelea, ya que Gege Agutami, autor de la serie, siempre le estaba dando elementos a Sukuna para que este sobreviviera, haciendo que sea difícil para cualquier personaje de la historia el derrotarlo, razón por la cual hasta el último momento de la obra esta premisa dio de qué hablar, debido a que la derrota de Sukuna se veía muy lejana, tanto para nosotros como espectadores como para los mismos personajes de Jujutsu Kaisen. Por eso de mi pensamiento de que Sukuna se encontraba supremamente roto para los momentos finales de la serie, pero bueno, al final Satoru Gojo perdió, dando todo de sí en frente del hechicero más fuerte de la historia, sin ninguna posibilidad de ganar, puesto que a pesar de que todos pensamos que este llevaba la delantera en el combate, terminó siendo todo lo contrario. Que gran bromista resultó siendo el gato de Gege, hizo algo que nadie nunca se esperó, como lo es la derrota de Satoru Gojo. Además, como ya dije, esta pelea no hace más que dejar un sinsabor por el resultado. Creo que no soy el único que piensa esto, o sea, sí, la reacción fue, ok, perdió Gojo, pero como que la forma en que se dieron las cosas terminaron siendo un poco raras, por así decirlo. Sin embargo, no hay que quedarse con solo eso, puesto que gracias a esta pelea pudimos ver desarrollado el concepto de una batalla entre dos de los hechiceros más poderosos, en donde más fuerte gana. Eso sin nombrar que el día en que se anime esta pelea será algo muy épico de ver, pero mientras diré que Gojo es mejor. Fin del análisis. Muchas gracias por vernos, bien suscríbete para más contenido. Chao, chao.